Quería empezar por hablar del elefante en la habitación, digamos, que es muy rara vez va en el mismo párrafo en una conversación uruguaya, Uruguay y industria aeroespacial. ¿Qué clase de aspectos, digamos, de tradición, cultura, ideología o mentalidad les parece que han obstaculizado la unión de la cópula de esas dos ideas? El uruguayo tiende a achicarse mucho. Siempre miramos como, no sé, Estados Unidos, India, China, mega países que tienen tremendos recursos, tremendos programas espaciales. Y cuando hablamos del uruguayo, siempre es como, no, Uruguay es chiquito, no tenemos los recursos, no tenemos la gente, y como que siempre tendemos a achicarnos. Entonces, esas dos ideas como que son antítesis. Yo creo que en realidad quizás hasta lo expandiría un poco más a la ideología latinoamericana, de decir, bueno, tenemos otras prioridades, y no podemos invertir en estas cuestiones que salen de este planeta. Tenemos la gente que necesita la educación y no ven que lo espacial puede desarrollar todo eso de alguna manera, ¿no? Creo que parte todo de la imaginación del ser humano. Cuando uno logra imaginar que puede llegar a o que puede ser tal o cual cosa, es cuando uno lo intenta y hace ese esfuerzo y estudia y se prepara, busca el camino. Si estuvieras en un asado y en forma muy informal, tuvieras que convencer con casos a alguien de las características de ese derrame que produce lo espacial, ¿por dónde le contarías? Cualquier desarrollo que vos quieras hacer, lo tenés que pensar desde el punto de vista de cuáles son las distintas partes que hacen posible ese desarrollo. Y eso mismo pasa en los sistemas complejos. Desarrollar un sector, una industria, es un sistema complejo. Entonces, cuando hablas del ecosistema, necesitas sumar distintas partes que hagan eso posible. ¿Cuáles son las distintas partes que hacen eso posible para el sector espacial de Uruguay, por ejemplo? Bueno, necesitas universidades que provean talentos. Necesitas compañías del sector privado que quieran instalarse, desarrollar sus soluciones, como es el caso de Satellogic, Epic y demás. Necesitas el gobierno que apoye, reglamente. Y después empiezan a aparecer cosas que son de sentido común, pero que a veces no se piensan. Si vos estás desarrollando la industria automotriz, entendés que vas a necesitar una serie de proveedores de la industria automotriz. Y esto es lo mismo. Si vas a hablar con Satellogic y con los distintos interlocutores, te van a decir, sí, está buenísimo, pero yo necesito hacer esto, estaría bueno que el proveedor esté en Montevideo o en Uruguay y no en Berlín. No pasa nada si lo tengo que usar en Berlín, porque dicho sea de paso, Uruguay tiene ciertas condiciones país que hacen posible no solamente las inversiones extranjeras, sino el desarrollo de esas capacidades dentro del país. Y si vos tenés que logísticamente operar a nivel internacional, lo haces de una manera que en pocos países de América Latina lo podés hacer. Entonces, Uruguay suma esas condiciones país para que lo otro pase. Vos me dijiste una cantidad de condiciones que son interdependientes. Y ahora imagínate que tenés una botonera universal y que tenés que elegir una de esas para promover primero. Sí. ¿Por dónde empezarías? Tiendo a pensar que son las compañías como Satellogic que generan soluciones, tanto de servicios o productos y demás, para ese sector, que son compañías que están fondeadas por capitales privados. Desde mi forma de ver, es el punto de partida. ¿Por qué? Porque esa compañía es la que va a necesitar los recursos. Y vos podés traer recursos de otro lado mientras una universidad te ayuda a formarlos. Podés comprar subcomponentes o servicios en distintos proveedores del network global hasta que tenés un proveedor en Uruguay que te ayuda. Si esa compañía no está, ese capital, que puede ser un capital latinoamericano, uruguayo, alemán, suizo, o lo que sea, ese capital va a ir a donde esté la compañía. Si la compañía no está en Uruguay, ese capital fue a otro lado. Entonces, tiendo a pensar que ese es el germinador. Nosotros siempre pensamos en el espacio mirando hacia afuera, pero hay una porción del trabajo del espacio que mira hacia adentro y que nos ayuda a hacer un relevamiento de lo que hay en la Tierra. Y también hay experiencias que tienen que ver con entender nuestro lugar en el espacio. Me gustaría que contaras un poco el proyecto en el que estás involucrada ahora, que tiene que ver con nuestras capacidades de habitar. Nosotros estamos ahora en un proyecto, se me ha convocado como parte de una tripulación análoga marciana. Es una simulación de una misión espacial, puede ser una misión en la Luna, una misión marciana, una misión en la Estación Espacial Internacional. Nunca las condiciones de los hábitats, al menos que hay ahora en todo el mundo, es
exactamente igual, porque inclusive a Marte el humano no ha llegado, o sea que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, y principalmente en cómo el humano se va a desenvolver o se debería desenvolver en ese medio es lo que se está estudiando ahora en estas misiones análogas. Y tiene la particularidad que nació con el fin de presentar a mujeres y niñas de nuestro país y de toda Latinoamérica que esto es algo posible. Vos mencionabas que esto también requiere una dimensión académica, donde las universidades se comprometen. Vos, Mara, un poco decías que la gente piensa aquello que es pensable. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se lograría desde tu perspectiva en términos de comunicación pública, en términos de dar a conocer estos casos, inspirar a los uruguayos a pensar en términos de que el espacio también les corresponde? Yo creo que la cercanía física y las pequeñas cosas de, por ejemplo, cuando culmine esta misión análoga, ir a una escuela, enfrentarse con las niñas, con los niños, contarles nuestra experiencia, decirle qué sucedió, cómo lo hicimos, cómo nació, ir a una universidad. De ahí se genera y se empieza como a tejer redes y se visibiliza la necesidad de apoyar este tipo de proyectos. Yo me imaginaba que esto, bueno, era para grandes supercientíficos que estudian un montón de años, un superhumano, y empieza desde una semilla. Esa niña quiso venir, vamos al hábitat, mirá, esto comen los astronautas. Y eso te da generaciones de interés. Tener referentes a quien mirar, y sobre todo en el caso de femenino, ¿no? Acercar a las mujeres, a las niñas, a las áreas de la ciencia y donde van a estar los recursos económicos en el futuro. No queremos que las mujeres y las niñas sean las que están en mayor porcentaje en la pobreza, y para eso las tenemos que llevar a estas áreas donde van a tener los empleos mejores pagos y todo lo que viene con eso. Volviendo al asunto de en qué medida el espacio se refiere a nosotros, ustedes justamente producen satélites, que es una cosa que en general el público no sabe o no se imagina, y producen satélites cuyo objetivo justamente es hacer un relevamiento de la Tierra, no del espacio. Contame un poquito qué logros han tenido y cuál ha sido el proceso. Bueno, nosotros, nuestra empresa que es Satellogic, construimos satélites que son de observación terrestre. Básicamente lo que hacen es tomar fotografías de la Tierra de alta resolución y vendemos esas fotos para soluciones de cualquier tipo dentro de la Tierra, de las que cualquier persona, cualquier cliente se puede imaginar, te podemos vender la foto. Los satélites se hacen acá en Uruguay, en Zona América, y se hacen por un grupo de gente uruguaya que los manufactura y ha aprendido con el tiempo cómo construirlos, qué procesos utilizar, y un montón de conocimiento de aeroespacial que antes no se tenía en Uruguay se fue adquiriendo a medida de esta construcción y experiencia. Creo que hemos construido alrededor de 50 satélites, 50 y tantos, y tenemos varios satélites en órbita sacando fotografías hasta este momento. Hasta ahora los satélites que han lanzado ustedes se han lanzado desde otro lado. Sí. Pero cada vez más hay una mirada acerca de la posibilidad de Uruguay como espacio de lanzamiento. ¿Qué atributos tiene Uruguay que de alguna manera lo tornan bueno para eso? Empezamos a hacer primero la legislación, obviamente necesaria para incentivar una industria espacial. Con ese diseño, digamos, de la gobernanza espacial, de cómo gobernar el tema espacial en Uruguay, empezamos a pensar en la Agencia Espacial Uruguaya. Al mismo tiempo, aparecieron empresas privadas que querían lanzar desde un lugar en Rocha que ellos ya tenían visibilizado. Decidimos hacer una consultoría internacional para ver si realmente ese era el camino que tenía que llevar Uruguay. Y resultó, y ahí es donde viene el aprendizaje de por qué Uruguay es ideal para esto, todo ese conocimiento, ¿no? De que ese lugar en Rocha tiene las dimensiones perfectas para hacerlo, para dar los márgenes de seguridad que requiere un lanzamiento. Después también tiene, bueno, la costa hacia el este, que es hacia donde lanzan. Bueno, después la latitud también es muy buena, aparentemente. Tiene muchas condiciones, no solo las técnicas, ¿no?
sino también condiciones que permiten vender al Uruguay en este sentido. Hay una porción fundamental del trabajo del espacio que se hace en tierra y la gente empieza... Claro, Me no son gustaría- solo astronautas en la Estación Espacial Claro, solo Internacional. exploración espacial. Me gustaría relacionar esto con la tradición que ya tiene Uruguay instalada de procesamiento de información. ¿Cómo es la movida de cómo esto moviliza lo que se puede hacer en tierra con estos datos? En Satellogic, muy poca gente trabaja ya con el satélite en órbita, es simplemente la gente que lo opera. Y la gente que se dedica a hacer después el data processing de las fotos y todo eso, es todo en tierra. Y después cuando vuela el satélite en órbita es otra historia, otra gente lo conduce. Entonces, hay algo importante para decir ahí que cuando uno habla del espacio, mucho se hace acá y mucho se desarrolla acá en tierra. En el ámbito de IT, por ejemplo, mucho del software de los satélites y en general en toda la industria aeroespacial se desarrolla primero en tierra, se testea primero en tierra y después en vuelo es cuando se ejecuta, digamos. Una imagen satelital, que yo creo que ni ellos mismos cuando construyen el satélite, le ponen las cámaras, saben todo lo que puede dar de información esa imagen. No sé, pongamos, alguien que estudia el tema medioambiental. En esa imagen va a sacar las cosas que necesita de, no sé, la contaminación del aire, Deforestación, por ejemplo. deforestación, Logística, los resultados de un incendio, cómo fue afectado. Depende el bagaje que traiga científico, a esa misma imagen le va a poder sacar ciertas cosas. Y otro que lo estudie con otra óptica, con otra cabeza, va a poder sacar otras cosas. Es infinito y es transversal. Toda esta parte de relevamiento de las condiciones y de las potencialidades productivas de la Tierra desde el espacio adquiere una nueva capa de posibilidades con los nuevos desarrollos de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Háblame de esa esporulación extraña. Empieza a aparecer hoy, después de ya muchos años de tener infraestructura gubernamental y los últimos 20 y pico de años de ya infraestructura privada, empiezan a haber un montón de datos a nivel espacial, sobre todo de observación, que son datos que hoy un poco el mundo lo que está diciendo es, bueno, ya que tenemos tantos datos, ¿por qué no les damos valor a esos datos? Entonces ahí empieza a aparecer un concepto interesante que es el de la fusión de datos, que es un poco lo que decía Mariana antes, cuando empezás a tener, bueno, tengo esta información que me la provee SATE, y tengo esta otra información que la saco de tal programa de la NASA, y con todo eso yo lo puedo fusionar para generar un producto de valor agregado para un productor agrario, por ejemplo. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, vos tenés sistemas ahora que son capaces de encontrar correlaciones allí donde no las hemos visto. Y al mismo tiempo disponemos de una cantidad de información nueva. ¿Qué posibilidades nuevas abre ese ámbito? Empiezan a aparecer soluciones que tienen que ver con respuestas a problemáticas de la Tierra y otras que tienen que ver con cosas que se están pensando a futuro desde el punto de vista de humanidad. La NASA hace poco lanzó un nuevo satélite que básicamente va a tomar cierta información de los océanos y eso va a generar un montón de datos para permitir ver, por ejemplo, nuevos sistemas de captura de dióxido de carbono en sistemas oceánicos, contaminación, etc. Entonces, empiezan a aparecer un montón de soluciones desde que tengo la problemática y qué tengo a mano que me lo puede solucionar a este dato satelital o desde el punto de vista más desarrollista científico-tecnológico, es decir, vamos a poner, como fue Galileo, vamos a poner este proyecto a disposición de la humanidad. Después cada uno lo usa y saca el valor que quiere. Una porción de lo que acabas de mencionar tiene un impacto en medidas de sostenibilidad, ¿no? En entender qué hacer con la tierra. El proyecto de ustedes también tiene la preocupación por generar una conciencia a nivel de sostenibilidad, ¿no? De pensar en términos de botánica más allá de la tierra. ¿Qué hacemos cuando tengamos que producir recursos? Exacto. ¿Qué hacemos cuando tengamos que vivir en Marte? Tenemos un proyecto científico de salud femenina, ya que la tripulación es 100% femenina, todas científicas de Latinoamérica. Entonces es como nuestro proyecto científico estrella, salud femenina, menstruación, estrés y alteración del sistema inmunológico en Marte. Después también tenemos un proyecto de botánica y se estudia justamente eso, ¿no? Cómo crece la semilla, qué condiciones, se contamina con otra que es fundamental llevar, se puede consumir, no, sirve para otra cosa, también con fines medicinales. Y después un tercer proyecto científico que es el de
simulación de errores en el hábitat, que eso tiene que ver con la convivencia, porque vamos a vivir en un entorno atípico y los problemas no van a ser los que tenemos ahora y no los vamos a resolver con las herramientas que conocemos desde que nacemos y con nuestro instinto, porque nacemos acá y generamos desde nuestro gen un instinto para poder sobrevivir en este planeta. Eso no lo vamos a tener. Entonces, ¿cómo adaptarnos y generar ese otro instinto para poder sobrevivir en ese tipo de ambientes? Para crear cosas nuevas y todo, nosotros solemos decir, hay que pensar fuera de la caja. El estudio en el espacio o con los recursos que tenemos en el espacio nos da pensar fuera de este mundo. Entonces enfrentamos cosas, problemas, que acá sería imposible ni siquiera imaginarlos. Entonces nos da esa posibilidad y después todo eso que aprendemos pensando fuera de este planeta lo podemos aplicar en este planeta. Aprendemos simulando un hábitat en Marte cómo cultivar usando la menor cantidad de agua porque ahí no hay agua. Y después eso nos va a servir en la Tierra para cultivar y hacer más eficientes nuestros cultivos y eso creo que es lo que ha dado históricamente la exploración espacial. Soluciones innovadoras que después terminan aplicándose por cada uno de nosotros naturalmente y sin siquiera sospechar que se crearon para el espacio, ¿no? Muchas veces el objetivo final no es el verdadero objetivo, sino lo que vos desarrollás en el camino para poder llegar a él. Pienso en términos de la comunicación social de estos procesos. Los uruguayos tardamos muchos años en decir que es un país de software, pero ahora la mitad de la población te puede decir que es un país de software. ¿Qué se necesita para que la gente piense este es un país que tiene un futuro espacial? Les doy un ejemplo de lo que veníamos hablando recién, del tema de cómo vemos el mundo y la edad y demás. Nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de participar en un workshop que hicieron la NASA y la Universidad de Maryland sobre el Observatorio de Mundos Habitables. Es el desarrollo científico de ingeniería más grande tratado de afrontar por la humanidad hasta hoy. Primero se identificó que los planetas, en base a la composición que tienen de superficial y en base a la atmósfera que pueden o no tener, tienen una determinada huella de imagen. Se hizo una prospección fuera del sistema solar y se encontraron entre 25 y 70 planetas y exoplanetas que tienen una huella parecida a la de la Tierra. Entonces se decidió globalmente, porque se hizo con el Congreso de los Grandes Observadores y demás, que a nivel mundial la humanidad lo que quiere es conocer más sobre esos 25 a 70 planetas o exoplanetas y nace el proyecto del Observatorio de Mundos Habitables, que es un proyecto que se espera poner en órbita en el 2040 y va a costar $11.000 millones. Ahora, ¿qué es lo interesante? Básicamente lo que decía la NASA es, esto es lo que queremos hacer porque es para dónde vamos y entendemos que va a ser positivo para la humanidad por esto, por esto, por esto y por esto. Pero todavía no tenemos demasiado claro un montón de cosas. Estamos llamando a todo el mundo, al que quiera aportar ideas, soluciones, etcétera, porque hay cosas que todavía no sabemos cómo las vamos a solucionar. Eso es un poco los disparadores. No solamente, como decías vos recién, Nacho, no es solamente, vamos a lograr observar mundo. Sí, está perfecto. Eso va a ser del 2040 a los próximos 20 años, que es más o menos la vida esperada de un telescopio de esas características, 20, 30 años. Se va a poder prestar servicios a ese telescopio y el día de mañana, dentro de 15, 20 años, después del 2040, supongamos 2050, poder ir y cambiarle un instrumento por otro de mejor precisión que hoy no existía, pero que en el 2040 tampoco existía. Entonces ya se está pensando de esa forma. Eso en el camino desarrolla una cantidad de nuevos, valga la redundancia, desarrollos científicos, tecnológicos, compañías, etcétera, que es monstruoso. Les quiero agradecer a todos haber participado de esta charla que no agota el tema en absoluto. Es un puntapié inicial. Me parece que hay que hablar más de estas cosas y poner en una misma mesa a personas que tengan experiencias distintas. Nos faltará oportunidad de seguir hablando en el futuro. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.